Ella dijo que tenía 30 hijos, y se molestó cuando se dio cuenta de que yo no le creí. Mi nombre es Santos, soy conductor de Uber desde hace algunos años, y quien trabaja en esto, escucha de todo: gente que se desahoga, gente que inventa historias, gente que exagera solo para sacar conversación, pero esa mujer fue diferente. Era un viaje común, final de la tarde, tráfico pesado, la recogí frente a un mercado, entró al auto tranquila, nada llamaba la atención. Buenas tardes, dije. Buenas, respondió, seca. Silencio. Empecé a conducir y, como siempre, intenté sacar conversación. ¿Día movido hoy? Ella soltó un suspiro. No tienes idea, cuidar de 30 hijos no es fácil. Casi me reí, pero me contuve, pensé que era broma. ¿30? Dije, sí, respondió, seria. Sin sonrisa, sin nada. Miré por el retrovisor, estaba mirando al frente, normal, como si hubiera dicho lo más común del mundo. En ese momento, pensé, está bromeando. Pero decidí seguirle el juego. ¿Y cómo haces para con todo? Respondió de inmediato. No hago. Silencio otra vez. Esperé que se riera, que dijera que era broma, pero nada. Siguió mirando al frente seria. ¿Pero son tuyos de verdad? Pregunté. Claro que son, respondió, ahora con un leve tono de molestia. Lo sentí, pero continué. Vaya, familia grande. Soltó un y luego, añadió, tuve en 3 embarazos. Fruncí el ceño. 3. Sí. Pausa. 10 en cada uno. Casi pierdo el control del auto. 10 en cada uno. Sí, respondió, como si fuera obvio. Ahora me quedé en silencio. Porque eso ya había pasado de exageración. Era imposible. Pero la forma en que lo decía, no parecía mentira, no parecía broma. Parecía convicción. Miré por el retrovisor otra vez. La misma expresión, calma, normal. Y entonces vino ese pensamiento. O está bromeando muy bien, o hay algo raro aquí. Aún así, continué. ¿Y todos viven contigo? Tardó un poco en responder. Algunos. Eso abrió otra duda. ¿Algunos? ¿Algunos se quedan con el padre? ¿Padres diferentes? Pregunté. No. Respuesta seca. El mismo. Eso solo empeoraba. Porque ahora, la historia se volvía cada vez más imposible. Pero ella hablaba con tanta naturalidad, que me dejaba sin reacción. ¿Y cómo fue eso? Pregunté. Giró levemente la cabeza, me miró por el espejo. ¿Cómo así? 10 de una vez, debe haber sido complicado. Se encogió de hombros. Normal. Normal. Esa palabra quedó resonando en mi cabeza. Los médicos hasta se asustaron, continuó, pero después se acostumbraron. Apreté el volante, porque ahora, ya no había lógica ninguna, pero al mismo tiempo, no sabía cómo reaccionar. Si me reía, podía molestarse. Si la confrontaba, podía empeorar. Así que me quedé en el medio. Entiendo. Pero ella no paró. La primera vez fueron 7 niñas y 3 niños. Ahora ya estaba dando detalles, como si fuera real. La segunda, fue más equilibrado, y la tercera también vino todo junto. Yo solo escuchaba, sin saber si eso era una historia inventada, o si estaba lidiando con alguien que realmente creía en eso. Y fue ahí cuando empecé a notar otra cosa. Ella no le estaba contando para divertirse, no estaba intentando impresionar, no había sonrisa, no había exageración en el tono. Era demasiado serio. Y eso empezó a incomodarme, porque no parecía una mentira común. Parecía otra cosa, algo más extraño. Y yo todavía no tenía idea de hasta dónde iba eso. Intenté cambiar de tema. ¿Y a qué te dedicas? Respondió sin pensar. Soy madre. Directo. Solo eso. Eso cerró cualquier intento de desviar. Y entonces volvió como si ni siquiera hubiera parado. Lo más difícil es organizar todo, horario de comida, escuela, médico. Yo solo asentía. Me imagino. Pero por dentro, nada tenía sentido. Porque no era solo el número. Era la forma. Ella hablaba como alguien que realmente vive eso. Con detalles, con naturalidad. Son muy unidos, continuó. Pelean a veces, pero es normal, 30 niños, normal. Respiré hondo, miré el mapa. Aún faltaban unos 15 minutos de viaje. Y en ese momento, empecé a sentirme incómodo. No por la historia en sí, sino por el hecho de que yo no sabía si estaba mintiendo o si creía en su propia mentira. Y eso cambia todo mucho. ¿Y tienes ayuda? Pregunté. Tengo, respondió. Pausa. Dios. Me quedé en silencio, eso me dio un leve escalofrío. Porque ahora, la conversación estaba entrando en otro nivel. Ya no era solo exageración, tenía un tono extraño. ¿Y familia? Intenté. No entienden, dijo. Corto, cerrando el tema. Unos segundos más de silencio.
Y entonces hizo algo que me dejó aún más tenso. No me estás creyendo, ¿verdad? Eso vino directo, sin aviso. Me quedé congelado por medio segundo. Sí te creo, respondí, pero salió débil, y ella lo notó al instante. No. Ahora el tono cambió más duro. Sí, intenté sostener. Soltó una risa corta, sin humor. ¿Crees que estoy mintiendo? No respondí porque cualquier cosa ahí podía volverse un problema. Cruzó los brazos en el asiento trasero. Siempre es lo mismo. Nadie cree. Miré por el retrovisor. Ahora estaba diferente, más tensa, más rígida. No es eso, es solo que, empecé. Me cortó. Solo que qué. Silencio. No sabía qué decir. Y continuó. Siempre creen que saben todo, que es imposible, que es mentira. Su voz estaba subiendo poco, pero lo suficiente. No estoy diciendo eso, dije. Sí lo estás, respondió al instante. Y entonces vino la frase. ¿Me estás llamando mentirosa? Se me heló el estómago. Porque ahí, la situación cambió completamente. Ya no era solo una conversación rara, ahora era confrontación. Y dentro de mi auto. No estoy llamando a nadie nada, dije, intentando mantener el control. Se inclinó levemente hacia adelante. Para el carro. Directo. ¿Qué? Para el carro. Ahora. Miré el tráfico, movimiento pesado, no podía simplemente parar. Ya estamos llegando, dije. Dije que pares el carro, repitió. Más alto. Algunos autos tocando la bocina alrededor. Intenté mantener la calma. Señora, no se puede parar aquí. Y fue ahí, que sacó el celular. Rápido. Abrió una foto y estiró el brazo hacia mí. Mira entonces. Le di una mirada rápida. Y eso, no ayudó en nada. Era una foto de ella sola, parada en algún lugar abierto sin nadie alrededor. ¿Ves? Dijo. Yo y mis 30 hijos. Sentí un frío subir por la espalda. Porque en ese momento, entendí, o al menos creí entender. No estaba bromeando, no estaba mintiendo por diversión. Ella, creía en eso. Y eso, era mucho más complicado. Me quedé en silencio. Sin saber cómo reaccionar, sin saber qué decir. Solo conduciendo, intentando llegar rápido al destino. Porque en ese punto, yo solo quería terminar ese viaje, sin empeorar la situación. Le devolví el celular. Entiendo, dije. Fue lo único que logré decir. Se quedó unos segundos en silencio. Luego retiró el teléfono y se recostó en el asiento. Pero el ambiente, ya había cambiado completamente. Ahora no había más conversación, no había más intento de sacar tema. Solo un silencio pesado. Y yo conduciendo con la cabeza llena. Porque una cosa es escuchar una historia absurda, otra, es darte cuenta de que la persona cree en eso. Y en ese momento, empecé a preocuparme. No por mí, sino por ella. Porque no parecía maldad, no parecía estafa. Era otra cosa, algo, fuera de lugar. Miré el mapa otra vez, faltaban 5 minutos. Parecía una eternidad. Y entonces, habló otra vez. Bajó casi como si hablara sola. No salen en las fotos. Eso me hizo mirar por el retrovisor. ¿Cómo así? Ella continuó. No les gusta, se quedan escondidos. No respondí. Pero yo lo siento, dijo. Todo el tiempo. Un silencio pesado cayó dentro del auto. Y en ese momento, tuve certeza. Eso no era una mentira común. Era algo que ella cargaba, algo que, para ella, era real. Y yo no sabía qué hacer con eso. Unos segundos más. Y completó. Sobre todo cuando alguien duda. Apreté el volante. Se ponen inquietos. Eso me dio un escalofrío. Porque ahora, ya no era solo extraño. Tenía un tono, incómodo. Aceleré un poco más. Solo quería llegar. Ya casi llegamos, dije. No respondió, se quedó mirando por la ventana. En silencio. Como si nada hubiera pasado. Y eso, de alguna forma, era aún más extraño. Porque el cambio fue muy rápido de confrontación, a calma sin transición. Finalmente, llegué al destino, detuve el auto. Llegamos. No salió de inmediato, se quedó quieta unos segundos. Luego abrió la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. Y giró el rostro hacia mí. ¿No creíste? No era una pregunta, era una afirmación. No respondí. Se quedó mirándome por unos 2 segundos largos. Está bien, dijo. Tono tranquilo, casi amable. Ellos tampoco creen en ti. Eso quedó en el aire. Sin explicación, sin contexto. Y entonces, salió. Cerró la puerta y se fue, caminando normal, como cualquier otra pasajera. Me quedé ahí quieto, sin moverme. Solo mirándola alejarse, entrar en un edificio y desaparecer. Y por primera vez en mucho tiempo, no supe decir qué acababa de pasar.
Si fue solo alguien con un problema, si fue una mentira muy bien sostenida, o si simplemente vi a alguien, viviendo en una realidad completamente distinta. Terminé el viaje, me quedé unos minutos detenido, respirando, intentando volver a la normalidad. Pero algo se me quedó en la cabeza. Ella no intentó ganar nada, no pidió nada, no mintió para beneficiarse. Solo, creía. Y eso, fue lo que más me incomodó. Porque la mentira uno la entiende. Pero cuando la persona cree en su propia historia, eso ya es otra cosa. Y hasta hoy pienso en eso. Porque ya escuché muchas cosas absurdas trabajando en Uber, pero nada se acercó a esa conversación. ¿Y tú, si estuvieras en mi lugar, la habrías confrontado, o solo la habrías dejado hablar también?